¿Cómo están todos? Un placer de estar aquí. Mi nombre es Paulina Wolf, para quienes no me conocen. Yo tengo 37 años, soy una persona muy joven, pero tengo bastante expertise en esta área porque de muchísimos eventos traumáticos y como ustedes sabrán, la escritura es algo muy bello, es una especie de terapia también, ¿cómo llamarle? Algo narrativo, sanador. Y en este grupo vi la necesidad de muchas personas que tenían curiosidad por iniciar esos primeros pasos en la escritura, así como también otras personas que tenían esas ganas de sanarse. Y la escritura es un método maravilloso que sirve muchísimo como un recurso terapéutico y es así como quisiera comenzar esta conferencia para entregarles esas herramientas y mostrarles cómo se puede llegar a dar esos primeros pasos, qué es lo que pueden publicar, cómo se puede ayudar a uno mismo y cómo se puede ayudar a la comunidad para el bienestar común y al servicio también de las personas. Cuando uno comprende que uno como autor se puede transformar en una persona referente que ayude, te transformas en una persona que se hace imparable, que sigue buscando distintos temas para ofrecer esa ayuda. Entonces preparé esta conferencia en un formato que espero les pueda ayudar, que se entienda. Cualquier cosa, al final hay un espacio reservado para preguntas y respuestas y vamos a comenzar entonces. Aquí le llamamos esto de los primeros pasos y la voz interior. Cada autor, hay muchas personas que nacen con ese don, no sé si se han dado cuenta, hay personas que les fascina leer y otras personas que les encanta escribir. El don de la escritura de repente uno lo trae o muchas veces uno lo desarrolla. Hay personas que leen muchísimo y para estar activo dentro del mundo de la escritura uno tiene que permanecer leyendo siempre para ver distintos estilos de distintos escritores. No es una condición, no es un requerimiento, no es una obligación, pero claramente nos va a dar un primer paso sobre cómo se escribe. Si uno jamás ha abierto un libro, no puede llegar y lanzarse al mercado, pero sí aquellas personas que tienen experiencia, que cargan con una historia de vida, por ejemplo, compleja, lo pueden transformar en palabras. Les cuento brevemente de mí. Yo he pasado por momentos fuertes en mi vida y llamémosle cinco momentos muy fuertes en mi vida. Y cada vez que uno tiene momentos, analiza esos momentos y dicen, ¿cuál es la autoridad? ¿Qué autoridad me da eso a mí para yo hablarle a otras personas? ¿Qué aprendí? ¿Qué me hizo crecer? Y eso va directamente en tu capacidad de conciencia, de tu toma de conciencia, de elevación de conciencia, tu capacidad de poder comunicárselo al otro. En este sentido y en esta ponencia tenemos la escritura como ese método y esa herramienta para entregar esos conocimientos. ¿Qué me hace a mí una experta en esta área? Yo ya soy autora de 6 libros publicados, estoy publicando constantemente una vez al mes, estoy publicando en el idioma español y el idioma inglés. Yo soy de Chile, no lo había mencionado anteriormente. Soy profesora de inglés-español y me dediqué también a la interpretación, este aporte que uno tiene al mundo cuando uno vive de estos momentos difíciles. Fue un testigo de algún evento o un familiar también o un amigo vivió alguna situación compleja de qué sucede con esto, cómo convertir eso en un aprendizaje para entregarlo como conocimiento a los demás. ¿Cómo puedo yo, a través de mi experiencia, y ahí es cuando se transforma y uno tiene que hacer el acto de escucharse a uno mismo, escuchar esa voz interior? Son como preguntas bellas que uno se hace. ¿Qué tengo yo para aportarle al mundo? ¿Qué le puedo decir al mundo? ¿Cómo puedo ayudar a las personas con mi situación? Y es uno de los pilares fundamentales de Luminous Latam, el bienestar en comunidad o el bienestar. Tenemos, ¿cierto? El bienestar en salud, en educación. Hay varios subgrupos también en Luminous. Y en este caso hemos formado un grupo de personas que quieren incursionar en la escritura o algunos escritores que la abandonaron
y el sentido mío es volver a darles ese empuje para que puedan hacerlo. Entonces, sigue la pregunta, ¿cómo me convierto a través de esa voz interior que yo tengo que ser capaz de escuchar para transformarla en una obra que preste como una ayuda, que resuelva un problema al mundo para hacerlo un mundo mejor? ¿Qué géneros caben ahí? ¿Qué puedes publicar? ¿Qué te hace sentido? Hay muchos, por ejemplo, yo voy a desviar, no desviar, pero centrar mi presentación en Amazon. La manera más fácil que tenemos hoy en día para convertirnos en escritores es ser autores independientes a través de Amazon. En Amazon uno puede escribir una obra, hay un mínimo de páginas exigidas, pero yo sugiero que el mínimo sea, por ejemplo, 60, 80 hojas mínimo, tamaño carta A4, hasta la extensión que uno quiera, pero nunca más allá de 300 páginas A4, porque ya podríamos transformarlo en 2 libros, saga, trilogía, lo que ustedes autoayuda. Tenemos transformación personal, tenemos ayuda para muchas cosas. Por ejemplo, no sé si hay algún psicólogo presente en la sala, pero los psicólogos, por ejemplo, tienen una ventaja enorme por sobre nosotros, incluso los profesores. El personal de salud también tiene recursos enormes. A través de su experiencia pueden enseñar, pueden educar, pueden también transformar esas vivencias y ponerlas en categorías, en géneros que transformen la vivencia y la ayuda de las personas, perdón, en ayuda de las personas y de comunidades para aportarles en cómo resuelven su problema. Por ejemplo, personas que tienen o sufren de fibromialgia, una persona que se dedica a la salud, que lo ha visto personas en crisis, en urgencias, puede perfectamente desarrollar un libro acerca de ello. Un médico, por ejemplo, también puede hacerlo y puede ayudar y resolver esos problemas. Como, no sé si recuerdan que el otro día hubo una presentación muy linda de una de nuestras compañeras en Luminous que tenía síndrome de Cushing. Ella puede contar su experiencia, puede ayudar a otras personas con síndrome de Cushing, nunca influenciando desde el lado, jamás dando métodos médicos o cosas así, pero del lado del amor, del sentido del bienestar, de comunidad, de compañerismo, de hermandad y de la oportunidad de ofrecerle a otra persona con los mismos o las mismas condiciones una calidad de vida mejor. En mi caso que yo pasé, por ejemplo, esto es fuerte de contar, pero lo voy a decir porque es una experiencia muy bella. No lo que sucedió, pero cómo la transformé en un libro. Hace un par de años atrás yo salí a correr, solía hacer mucho deporte, y a lo lejos vi una escena que yo jamás pude olvidar. Un hombre que estaba a punto de lanzarse a las aguas del río. O sea, ese hombre quería quitarse la vida. Eso para mí fue muy traumático, pero yo era la única persona que tenía acceso a él porque estaba yo en la misma como vía donde él estaba y la carretera, la autopista estaba un poco más lejos. Y yo sentí en ese momento, pese a lo traumático de la experiencia y lo fuerte que fue verlo así, sentí que fui como una elegida de la vida para estar en ese momento allí. Yo le di la oportunidad a ese hombre, era un adolescente, de volver a la vida, de tener una segunda oportunidad. ¿Y en qué se transformó? Que en mi cuarto libro también utilicé esa experiencia para poder transformarlo, por ejemplo, en prevención del suicidio. Entonces ahí tenemos problemas eh, en que caen muchas veces los adolescentes y esto entra en categoría, por ejemplo, género de em, problemas sociales de adolescentes como subcategoría, prevención del suicidio. Entonces, esa es una forma muy linda también de ayudar a través de esa experiencia. Entonces, me gustaría que por un minuto pensaran para ustedes o anotaran, si tienen dónde anotar, de 3 a 5 experiencias fuertes que ustedes crean que les puedan dar como un
peso que donde se consideren expertos para decir, ok, en esta área yo puedo escribir, soy experta en este tema, o no necesitas ser una experta titulada universitaria, haber ido a la universidad, es una experiencia fuerte, una vivencia, algo que te marcó y que tú dices, puedo transformar esta idea en un bienestar colectivo. Les quiero dar un minuto para que hagan ese ejercicio y un listado de lo que ustedes puedan y consideren como una experiencia de vida muy fuerte, 3 a 5 ideas para que piensen y las anoten. Y no sé si lo dejamos para el final y yo sigo con la ponencia y después vamos a desarrollar cómo podría transformarse en un breve párrafo esa idea del libro que tú quizás has tenido en mente hace mucho tiempo y no has tenido el tiempo o has dicho quizás no sea un buen escritor o quizás, y estas son como las ideas de autosabotaje que uno tiene, quizás yo no soy nadie para dar a conocer mi historia y ahí es donde uno está equivocado. Esas son las ideas como las que nosotros llamamos como las propias, los autores, los que llamamos ideas de autosabotaje que uno tiene en mente donde uno dice, ¿quién soy yo para esto? Pero es que no tengo la experiencia. No importa, nadie comienza con experiencia. Y tampoco existen esos fracasos. Muchas veces las personas dicen, pero ¿y qué sucede si fracaso en esto? ¿Qué sucede si me va mal? Vas a comenzar por un libro, vas a comenzar por el segundo, vas a comenzar por el tercero. El fracaso no existe sino hasta que tú te lances al mercado y veas cómo los lectores reciben tu tema. Y otro ejercicio que te voy a dar, que también voy a dejar un minuto para esto, es un listado de 3 a 5 temas que a ti te apasionan. Porque no lo vamos a enfocar solamente en lo traumático, lo vamos a enfocar, eso fue lo que a mí me permitió escribir, experiencias duras, difíciles. Y ¿por qué lo enfoqué así? Porque es la mayoría de las veces como un autor nace como un autor dice, voy a escribir esto porque fue una experiencia realmente de aprendizaje para mí. Pero también hay experiencias maravillosas, también tu carrera puede estar conectada con ello. O tu tema de experto, si eres profesional en algún tema de salud, de educación, ese tema que tú disfrutas o también los temas que te apasionan. Por ejemplo, te puede apasionar temas de psicología. A mucha gente le fascinan los temas de espiritualidad. Entonces, todo siguiendo los pilares, ¿cierto? De Luminous, vamos a hacer ese bien colectivo, ese bienestar en comunidad. Entonces, un listado de 3 a 5 cosas donde hayan experimentado, vivido situaciones difíciles, donde digas, ok, esto es difícil, esto se puede desarrollar, esto se puede transformar en libro. Y ejercicio número 2, para lo cual les daré casi 2 minutitos, esos temas que te apasionan o que también pueden estar conectados con tu vida profesional, con tu ocupación o con lo que sea que hagas en la vida, lo que hayas experimentado, que te guste, que te llame la atención, que conecte con tu alma, con eso que vibras, con eso que resuenas. Por eso que también el nombre de esta ponencia es muy linda. Es como los primeros pasos también hacia tu voz interior. ¿Qué te dice tu voz interior? ¿Qué es lo que quieres escribir? ¿Qué es lo que tienes para decir al mundo? Escribir no es solo escribir, es un arte, es una magia, es terapéutico y es algo que le puedes comunicar al mundo. Incluso es algo que pasa por sobre ti y que va más allá. Uno se siente orgullosa porque los libros que tengo yo después quedarán ahí por siempre. Tu historia quedará por siempre, cruzará generaciones y generaciones. O pregúntense así, ¿qué es eso que a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho en mi adolescencia cuando enfrenté este problema? O para esas mamás, por ejemplo, que de repente tienen hijos rebeldes, o esas relaciones tan lindas entre abuelos e hijos, nietos, perdón, todo eso. Entonces, cuando ya tienen esos temas, cuando ya sienten que son capaces de decir, ok, este tema me gusta más, este me resuena más, por este es más fácil comenzar, por este es más difícil, aquí podría narrar, etcétera. Y como autor, ¿qué debemos hacer?
uno debe encontrar, si nos vamos a dedicar a ayudar a los demás, uno debe encontrar la forma de ser conocido por la forma en que narramos y la forma en la que ayudamos. Y lo que nosotros queremos lograr es contar esa historia, pero no puede ser solo contarla porque si no, no tendría ningún fin. Debemos dejar un aprendizaje, debemos encontrar esa voz, esa identidad propia. Cada uno ya tiene su identidad, pero cuando uno escribe, también esa identidad se nota, se siente, se percibe y es mucho más bello cuando incorporas en la escritura cómo se vivenció, cómo se sintió, a qué olía, a qué temperatura había. Cuando pasas una experiencia a la escritura, recuerda que no hay visión, no hay visión, por tanto el lector tiene que imaginarse esa escena. Tú, como autor, eres el responsable de hacer que la persona no se imagine lo que no es o no se imagine lo que no fue. Tú tienes que darle los colores, tienes que darle los sabores, si los hay, la temperatura, cómo se sentía ese ambiente, tienes que ser muy descriptivo también sensorialmente. Es como cuando uno está en la radio. En la radio, ¿cierto? No estamos viéndole la cara a la persona y nosotros nos podemos imaginar un rostro muy diferente. Entonces aquí es donde lo que más logra un lector es cuando uno se puede meter en la historia, en los personajes. No sé si es lector o escritor. Escritor, uno de los objetivos más hermosos y los logros más bellos de un escritor es cuando se logra eso, cuando una persona abre un libro, no puede dejar de leer porque se va imaginando eso, se va imaginando esa narrativa, se va imaginando esos colores porque tú se los estás describiendo. Se va imaginando toda esa parte sensorial bella y hermosa, ¿cierto? Entonces, esos pasos que debemos dar son perder el miedo. El miedo lo vas a perder. Muchas personas tienen el miedo de hacerse conocidos a nivel nacional o internacional. Puedes publicar bajo un seudónimo si así lo deseas, pero no lo recomiendo. Porque tú, eres tu identidad, eres tu persona. Si quieres hacerlo bajo un seudónimo, está bien, está perfecto, pero tienes que dar la cara. Tú eres el autor, eres la escritura, la voz interior detrás de ese diálogo, detrás de esa escritura hermosa que van a hacer en ti. ¿Ya? Entonces, de las experiencias más fuertes también nacen esos autores más fuertes y más reconocidos en el mundo. Ahora, tu tema de experto o lo que más te apasiona va a ser quiero hacer un libro de esto, quiero hacer un libro de esto otro, y así no vas a dejar nunca de escribir. Y cuando ya tienes una rutina lograda, cuando encuentras ese género que te gusta, ese género, y cuando comprendes que un escritor no escribe así como, ay, voy a escribir lo que me gusta a mí, cuando escribes por la necesidad de lo que las personas necesitan y te pones al servicio de lo que los demás desean leer, eso te hace un gran escritor también. ¿Sí? ¿Se entiende? Excelente. Y la manera más fácil, más rápida que hoy en día tenemos es esta, es Amazon, donde Amazon se encarga de todo. Amazon se encarga por ejemplo, está el libro digital, que es lo más fácil, también tenemos los audiolibros, y lo más difícil es el formato pasta blanda o la tapa blanda, como le llaman el formato físico, y Amazon se encarga de todo hoy en día. A nosotros que estamos aquí en Latinoamérica nos corresponde el Amazon internacional, amazon.com, y desde allí nosotros también, no, el precio, cuando uno vende un libro, a nosotros se nos descuenta como autores la impresión del libro, entonces no tenemos que estar pagando nada extra, es mucho más fácil porque se hace todo de forma automática. Es mucho más fácil inscribirse allí si quieren dar esos pasos. Les voy a dar la actividad final para que me desarrollen ese primer párrafo, que sería como una breve sinopsis o descripción de qué trataría tu libro. Si uno lee la contraportada, ¿cierto? De un libro, ¿cómo se vería? ¿Qué diría? Entonces te quiero dar ese espacio para que lo hagas así rápidamente, porque no vamos a tener tanto tiempo en hacerlo en un párrafo y que pienses más o menos
¿cómo se podría llamar ese libro? Los libros tienen que tener forzosamente un título, no así un subtítulo, pero es recomendable que tengan en español ambos. Muchos libros no tienen subtítulo. El título tiene que ser lo más breve posible. A mí, cuando yo estudié esto, me enseñaron no más de 3 palabras y el subtítulo no más de 5 palabras. Y que no se repitan entre el título y el subtítulo las mismas palabras, para que el subtítulo apoye al título. Entonces vamos a hacer como esta breve idea de un título, un subtítulo y ese párrafo. Hay personas que comienzan de forma muy ordenada a escribir. Comienzan por el título, comienzan luego por el subtítulo. Cuando uno empieza un libro, prólogo, introducción, carta al lector, lo que sea, cuando uno empieza de esa forma, hay gente que lo hace muy ordenadamente, capítulo 1, y incluso hay gente que primero prepara la estructura. Dice, ok, voy a nombrar a mi capítulo 1 de esta forma, el capítulo 2, porque se imaginan toda la historia la tienen. Entonces empiezan a nombrar capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hasta que llegan al final, palabras finales, epílogo, etcétera, todo, y luego se lanzan a escribir toda la historia. A mí, en lo personal, esa es una forma. Escribir cronológicamente también es una forma. Yo lo voy a decir, no soy desordenada para escribir, pero a mí esa forma no me resulta. Yo no le puedo poner el título a mi libro en primer lugar. Yo dejo que la escritura fluya. Tengo una idea más o menos, ok, este libro se va a tratar de esto, y el título habitualmente cambia por lo menos unas 3 veces. No era lo que yo había pensado como título, no me gustó, ahora no refleja, no representa mi obra, porque uno cuando empieza a escribir es como, uno tiene su hoja blanca, uno tiene la historia en la mente, en la cabeza, en la experiencia, en el cuerpo, en la historia de vida. Pero cuando tienes esa hoja en blanco, lista para escribir, esa historia a ti te puede llevar a cualquier parte, te puede llevar a cualquier lugar. Y si tú planeaste escribir, no sé, parte 2, parte 3, compuesta de algunos capítulos, voy a mencionar esto. A mí me sale fácil, por ejemplo, decir, voy a contar esta historia, la historia 1, la historia 2, la historia 3, la 4, hasta la 10, por ejemplo, historia 15, y ya veo cómo la distribuyo en los capítulos. Para mí lo más difícil es comenzar por el capítulo 1, porque el capítulo 1 tiene que enganchar al lector. El capítulo 1 para mí es lo más jodido, es lo más difícil. Entonces yo habitualmente parto por donde yo creo que es más fácil. Digo, voy a partir por el capítulo 6, porque de aquí la historia me sale súper fluida, me acuerdo, después, por ejemplo, puedo hacer flashbacks, empiezo a contar, desordena un poco. Y no es ser desordenada, es la forma que a mí me queda cómoda. Entonces, cuando yo ya le agarro un ritmo a ese libro, cuando ya tengo la forma de escribirlo, porque muchas veces en español nosotros tendemos a escribir de repente como más largo, ¿cierto? Párrafos más grandes, más largos, con oraciones más largas, versus que en inglés se escribe mucho más corto, y no se hace así en español. Lo habitual en español es que la forma de las oraciones sean más largas, donde haya más conectores, etcétera. Entonces, cuando ya uno le agarra el ritmo a su propio libro y ya está acostumbrado, ahí yo digo, ahora estoy en condiciones de escribir el capítulo 1, porque si lo hubiese escrito al inicio, como que uno se siente como incómoda, como que no sabe bien para dónde, y ya cuando le agarras la onda, como dirían como mis amigos mexicanos, cuando ya le agarras ese sentido, ese mensaje que tú quieres comunicar, y cuando tu libro va creciendo, va creciendo, va creciendo, te va a ir cambiando el título, te va a ir cambiando lo que pensaste que sería tu capítulo 1, te va a cambiar tu capítulo 2, vas a decir, esta introducción que escribí está pésima, y sin piedad uno borra todo. Uno borra todo, cambia todo, o dices, no, esto que escribí en introducción me sirven como de palabras finales. Entonces hay mucho cambio, hay mucho juego. Por fortuna hoy tenemos la tecnología, ya no tenemos que estar escribiendo a mano, pese a que a mí me acomoda mucho el escribir a mano, pero la fortuna de usar los computadores es que podemos rápidamente trasladar una sección de arriba a abajo, ponerla al final, porque si fuera por destruir nuestro propio trabajo, más que destruir, voy a usar la palabra positiva,
por mejorarlo, cambiarlo, pasar un párrafo, ¿cierto? Es como hacer un ensayo, ¿cierto? Típico de una hoja A4, 5 párrafos. No, este no me gusta, lo voy a cambiar para abajo. Es muy fácil cambiar ese orden cuando lo hacemos en un computador. Entonces, respondiendo a tu pregunta, el título va a cambiar 1000 veces, tú te puedes hacer una idea, puedes escribir, hay escritores que lo hacen así, avanzan en orden cronológico perfecto, del capítulo 1 al 10 o al 30 o cuantos capítulos tengan. Autores que solamente escriben capítulo 1, capítulo 2, pero no le llaman por un nombre al capítulo. A mí sí me gusta llamarle por un nombre, por ejemplo, el capítulo. Entonces, así tú sigues y vas nombrando capítulo tras capítulo, que es mucho más bello que lo dejes en capítulo 1, porque ¿qué queda por eso? Es como un poco vacío, ¿no? Y está así. Otra manera también es redactar todo lo que tú te acuerdes más rápido, que pienses que luego se te va a olvidar. Lo peor que puede hacer un autor es tener en esa hoja en blanco y sentarse forzadamente a decir, ya voy a escribir, voy a lograr 20 páginas. No, esa inspiración llega en momentos que ni se te ocurren, cuando vas caminando, cuando vas manejando y luego pásalo inmediatamente porque después se te va a olvidar. A mí me nace esa inspiración cuando yo hago caminatas. Yo voy caminando y es como que me llegan 5 páginas y luego ya digo, ok, ya sé cómo narrar esta parte del libro con la que estuve peleando mucho cuando estaba sentada y nada salía. Entonces a veces no hay que forzar, tienes que dejar que la escritura surja de ti sin forzarla, sin presiones, porque ahí es cuando uno como autor también se equivoca y no sale tu voz real, no sale esa gentileza, esa amabilidad, esa emoción. Y es muy lindo también porque muchas veces sale alegría, salen recuerdos, recuerdos familiares, llanto, lo que sea. Sale mucho, es un proceso muy lindo y muy bello. Puedes hacer un libro de poesía y puedes hacer completamente, estructurar todo lo que tú has escrito, formarlo en un libro de poesía y esas poesías tenemos dos opciones. Pueden estar conectadas entre sí o no necesariamente y es una colección de poesías. ¿Me entiendes? Y las puedes clasificar. Parte uno, describes más o menos, le das como una introducción al set de poesías, arrojas poesía tras poesía, luego una parte 2, arrojas poesía tras poesía del evento que estás viviendo, parte 3, otro compilado de poesías. Entonces, sí tienes un libro, porque estás escribiendo, tienes las poesías, solamente que no sabías que las puedes transformar en un libro. Ya, entonces te voy a dar un plan porque yo justamente me dedico a la traumatología, a la psicotraumatología. A ver, vivencié también experiencias muy complejas, ¿ya? Entonces, la forma de escribir cuando uno está con el dolor presente de trauma es la siguiente. Escribe de a poco, muy de a poquito. Si quieres hacerlo todos los días, puedes, pero tú tienes que guiar tu propio ritmo de tal manera que ese trauma no influya en tu día a día. ¿A qué me refiero? Que si vas a escribir sobre un trauma que tú estás cursando, que todavía te genera síntomas, que te molesta, que te duele, que es difícil De para hecho, ti, no lo sí. hagas tan intensamente. Por ejemplo, puedes dedicarte a escribir 20 minutos. Antes de ello, puedes hacer como un ejercicio de respiración tranquila y decirte a ti misma, con mucha tranquilidad, usar tu mente y engañar a tu mente y decir, en este momento no estoy reviviendo, estoy en un espacio segura, estoy tranquila, estoy en mi casa o en el lugar donde vivas, estoy rodeada de un espacio mágico lleno de luz donde voy a escribir un proceso traumático para que yo poco a poco pueda ir sanando de ello y lo voy a plasmar en este libro. Te repites eso, respiras con tranquilidad, escribes 15, 20 minutos o hasta que tú sientas síntomas. Si te sientes muy angustiada, te vuelves a repetir, cierras tus ojitos, paras la lectura, respiras con tranquilidad y te repites, este es un libro, no estoy reviviendo, estoy descargando en este libro
ese trauma que ha sido tan complejo para mí, voy a cerrar el capítulo por el día de hoy y voy a retomar la escritura cuando me sea posible. Y te armas eso con una serie de respiraciones, con lo que tú tengas, ¿ya? Ese es un recurso para las personas que están vivenciando un proceso de trauma y te armas un esquema semanal. A mí ha sido un encanto haber estado aquí con ustedes. Gracias, Paulina, realmente muchas gracias. De vuelta, muchas gracias por el tiempo, que creo que es lo más valioso. Y gracias a todas y todos por compartir, sobre todo. Gracias, Paulina, por tu tiempo. Muchísimas gracias por compartir y por compartirte. Y gracias a todas y todos por estar acá hoy. Les deseo un buen cierre de jornada y buena semana también. Y nos vemos pronto en algún otro evento de Luminous.